Bien, entonces vamos a continuar, como les había dicho, en la parte donde nos quedamos la clase anterior, a hablar sobre la epidemiología. Y la epidemiología, ¿para qué sirve? Sirve para ayudar al control de las enfermedades y a predecir posibles brotes epidemiológicos. Como les digo, yo no quiero que ustedes sean, chicos, un favor, necesito que todos se silencien, ¿ya? Todos, por favor, chicos, silenciaditos. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, Teresiña, hoy día es Buen su, dia, doutor. buen Perdão. día, hoy día es su cumpleaños, ¿no? Lo meu, não. ¿Fue ayer? Não. Dezembro era. Ah, perdón, me he confundido. Por que, doutor? Ah, Eh, sim. lo siento. Ya. Perdão. Bueno, como les decía, cuando tengan alguna duda, habilitan su micrófono y hacen la consulta. Esta clase es como si estuviéramos en el aula, donde todos tienen el perfecto derecho de opinar, de manifestar sus dudas, y está mi función de tratar de despejar esas dudas. Bueno, bien, continuamos. Como les decía, yo no quiero que ustedes sean unas personas memorísticas. Yo quiero que aprendan a razonar y a expresar el concepto, no necesariamente con las palabras tal cuales están, sino con su propia comprensión, pero sin salirse del margen del concepto. ¿Ya? Entonces, nos sirve para el control de las enfermedades y para prevenir posibles brotes epidemiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos apoyamos en la epidemiología, podemos ver qué le ha pasado o quién se ha enfermado, por decirles, vamos a hacer de cuenta de esta enfermedad, del coronavirus COVID-19, ¿ya? Hablando de coronavirus nomás, es un grupo de familias que generalmente afecta solo a los animales, ¿no es cierto? Pero ahora está afectando a los hombres. ¿Por qué? Porque ha habido una mutación. Pero si nos fijamos en qué momento esto empezó a pasar, ¡pam!, nos vamos a ver la epidemiología y nos dice que esto inició en la China. Nos dice que inició en la ciudad de Wuhan. Nos dice que inició en el mercado donde consumían animales silvestres. Nos dice que inició con una X cantidad de casos. Nos dice que inició a tal personas que tenían esta y estas características. Nos dice que hasta el momento no hay ninguna vacuna registrada. Nos indica cuáles son las medidas que podemos seguir para poder evitar la infección con este virus. Entonces, la epidemiología nos sirve a nosotros, los médicos, para hacer un análisis de enfermedades que le hayan pasado a un grupo de personas en una determinada ciudad, en una determinada región geográfica o zona geográfica, en un determinado tiempo y espacio. ¿Ya? Entonces nos va a ayudar a tener un posible control o prevención de algún brote similar o de este tipo de enfermedades. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, si es importante la epidemiología, tenemos que conocer cómo se divide, porque no es lo mismo decir una infección epidemiológica a un determinado pequeño de personas que una infección epidemiológica a un gran número de personas. Y entonces decimos que esta epidemiología se divide en 3 tipos según la magnitud de la enfermedad. ¿Alguien me puede decir cuál puede ser estas 3 clasificaciones? Necesito ver las caritas de Liz y de Sousa. Necesito Patología. ver la cara de Antonio. Necesito ver la cara de Karine y de Larisa. Es que estaba buscando sobre epidemiología. Ya no es el momento, ya no, miren. Epidemia e pandemia, né? Miren, chicos, para su conocimiento tenemos la compañía de la doctora Ramona Revilla, que está aquí con nosotros. Hola, doctorita, buenos días.
Bueno, Buen día, doctor. Buen día para todos los presentes. Epidemia y pandemia. Bien, Joquevede. Buen día, doctorita. Bien, esa Joquevede es la clasificación de la epidemiología según la magnitud de las enfermedades. Ahora vamos a ver cuáles son esas. Como nos ha dicho Joquevede, es endemia, epidemia y pandemia. Epidemia y pandemia. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Puede estar por la misma enfermedad, pero lo diferencia la cantidad de personas a la que afecta. Ahora vamos a empezar a desarrollar todas estas. Bueno, y empezamos con endemia. Endemia es simplemente un proceso patológico que se mantiene en una forma estacionaria en una zona o población geográfica durante un periodo de tiempo prolongado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tenemos zonas geográficas que son afectadas constantemente por una determinada enfermedad. Como por ejemplo lo que dice acá, se busca viva o muerta a este bichito, a la vinchuca. ¿Por qué? ¿Qué nos ocasiona la vinchuca, chicos? Eso, la enfermedad del Chagas. Ahí abajo lo dice. ¿Ya? Entonces, este bichito afecta en determinada zona geográfica, ¿ya? Porque no afecta en toda la zona geográfica, sino en una pequeña zona geográfica que la convierte en más propensas a enfermarse. Afecta a una determinada estación, variaciones estacionales, es decir, en un determinado clima. Afecta también lastimosamente, afecta más a la clase media baja. ¿Por qué? Porque este bichito vive entre las casas que son no revocadas, las casas que son de adobes, y generalmente, ¿quiénes viven en esas casitas? La gente de clase media baja, donde hay un huequito, ahí se mete el bichito y ahí se va procreando. Entonces, la endemia se clasifica al proceso patológico que se manifiesta en una zona geográfica por variaciones estacionales y a una determinada población. Esta enfermedad puede tratarse y no necesariamente es infecciosa, ¿ya? Es una endemia que afecta a poca cantidad. Y su clasificación según la intensidad se puede clasificar, ¿ya? En hipoendemia, clasificación mínima. Acuérdense de este prefijo. Siempre que vayan a ver una palabra que está compuesta, primero fíjense el prefijo. Si dice hipo, es menor, ¿ya? Entonces, es una transmisión mínima de menor importancia. Se podría decir hasta sin importancia, ¿ya? Pero nosotros que estamos en el área de la salud, sabemos que ninguna infección es sin importancia. Todas, ¿sí? Dígame, yo que veo. ¿Está disponible en la plataforma? Perdón, niña. ¿Está disponible en la plataforma? Yo que veo de su celular parece que está muy cerca de su computadora y eso está haciendo interferencia. No la entendí muy bien a su pregunta. ¿Todo está disponible en la plataforma? ¿Qué necesitaba? ¿Esta diapositiva me dice? ¿sí? Que si la diapositiva está en la plataforma, sí, está. Está, yo. Lo siento, no se escuchó muy bien, ¿ya? Entonces, hipoendemia es una transmisión mínima que puede, como les dije, sin importancia, pero nosotros sabemos que no es importante, que todo es importante en medicina. Mesoendemia establece en una comunidad pequeña, en un pueblo pequeño, en una zona geográfica pequeña donde no es muy grande y de muy alarmante número, ¿ya? Y por último tenemos la hiperendemia, que la intensidad de transmisión es persistente pero temporal. ¿Qué quiere decir persistente?
que no se va año tras año, tras año, tras año, vuelve, pero es temporal en una determinada estación, ¿ya? En invierno, en verano, en primavera, ¿ya? Entonces, la endemia se subdivide en... Como la dengue, doctor. Sí, como el dengue, pero el dengue ya se ha convertido en una epidemia, no en una endemia. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, ¿ya? El dengue en su momento llegó a ser una endemia, porque era una pequeña cantidad, pero después se convirtió en una epidemia. Y eso les voy a explicar ahorita el por qué y desde qué momento llegamos a considerar una endemia que se convierta en una epidemia, ¿ya? Entonces, recopilando, la endemia se subdivide en hipoendemia, mesoendemia y hiperendemia. Bueno, Sí. podemos hablar también de una holoendemia, pero esta última división es ya no muy utilizada. Es un alto grado de intensidad, pero ya vamos a hablarlo más eso como una epidemia, pero lo he querido colocar acá para que ustedes tengan conocimiento de esto. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que quieran preguntar? Si no es así, continuamos con epidemia. Y una epidemia, puntualmente, es una enfermedad propagada por cierto periodo de tiempo en una zona geográfica determinada. Momento, ¿acaso eso no era endemia? Similar, ¿no es cierto? Parece lo mismo, pero no es. Sabe a ketchup, pero no es ketchup. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? Ahorita les voy a explicar. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. Vamos paso a paso. Primero vamos a ver cuál es la diferencia de epidemia, de endemia a epidemia. ¿Ya? Entonces, la epidemia también afecta a una determinada zona geográfica y en un determinado tiempo. Pero afecta simultáneamente a más personas. La endemia, ¿se acuerdan? Era un determinado grupo pequeño de personas. Este afecta a muchas personas, ¿ya? Y esto se da cuando la enfermedad sobrepasa los casos previstos. Esto es muy importante. Si nosotros, después de un estudio, de una proyección, se ha considerado o se ha estimado que íbamos a tener en Santa Cruz, por darles un ejemplo, 280 casos de dengue para la gestión 1-2020, ¿ya? O para, como ya lo hemos visto, 2-2019 del año pasado. Teníamos previsto esa cantidad de casos, 280. Pero a mediados del semestre, resulta que ya tenemos 285 casos. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sobrepasado los casos previstos en una determinada zona geográfica que ya afectó a muchas personas. Entonces ya deja de ser una endemia y se convierte en una epidemia. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Cuando hemos sobrepasado la cantidad de casos previstos. Si teníamos previsto tener 280 enfermos de dengue, ahora tenemos 285, ya es una epidemia. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí. La pregunta que hizo Nico, en el caso en que una epidemia se extienda por varias zonas geográficas, esto sería considerado una pandemia. Pandemia. ¿Ya? Entonces, epidemia es cuando sobrepasamos los casos previstos según un estudio. Y pandemia es cuando esos casos previstos han sobrepasado, pero también afecta a otras zonas geográficas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Nico? Sí, Doc. Perfecto. ¿Qué ejemplos tenemos de epidemias y de pandemias? Ébola, salmonela, hepatitis A,
antrax, dengue, tuberculosis. Los ejemplos son un sinnúmero. Y ahorita actualmente tenemos el COVID-19, ¿no? Lastimosamente algo que estamos viviendo y esperamos superarlo pronto. Hasta ahí tenemos lo que es endemia y tenemos lo que es epidemia. Ahora vamos a hablar de lo que es una pandemia. Y una pandemia es así, lastimosamente, cuando ya afecta a muchas personas y estas personas siguen afectando a otras. Es lo que les decía, chicos. Me tocó ir al mercado. Antes de ayer tuve que salir a hacer unas diligencias también de tema de salud y lastimosamente no hay compromiso de las personas. No estamos viendo la magnitud de este problema. Y yo sé que ustedes, como personal de salud que son y que van a llegar a ser, también lo ven en las calles. No les digo que se pongan a discutir con las personas y decirle que ponga tu barbijo, que ponga acá. Pero si pueden, orienten a las personas. Yo, por ejemplo, ahora me tomé la molestia pidiéndoles primero permiso y disculpas. Estaba haciendo fila en Farmacor porque ahora todo es fila. Y les dije que estaban usando el barbijo como querían. Me tomo la molestia, señores, de decirles que están usando mal el barbijo. Si lo van a usar, úsenlo bien porque si no, no les sirve. Y una señora me dijo, pero es que esto a mí pues me incomoda, me dijo. Señora, le va a incomodar más el tema de estar enferma que de usar un momento el barbijo. Calladita agarró y se lo puso el barbijo, no me dijo más. No es lo que ustedes digan, sino cómo lo digan. Todo con educación y respeto, chicos, se van a ganar un mundo. Así que cuando ustedes salgan, si pueden dar el consejo a alguien, háganlo. Si ellos quieren, lo van a tomar bien. Si ellos quieren, lo van a tomar mal. Pero el mejor ejemplo que podemos dar nosotros es, el mejor consejo es el ejemplo. Así es que simplemente ustedes con actuar bien van a ver que podemos marcar la diferencia. ¿Ya? Perdón que me haya salido un poquito del tema. Pandemia, ¿ya? Es la expansión de una enfermedad infecciosa a lo largo de una zona geográfica muy extensa por todo el mundo, en otras palabras. Pero simplemente es eso, no. Para clasificar como pandemia, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Alto grado de infectabilidad, es decir, que afecta rápidamente a las personas, como lo que estamos viendo del COVID-19. Es infeccioso, altamente infeccioso. Tiene que tener cierta mortalidad. Este virus tiene una mortalidad baja, pero tiene su mortalidad considerable por la cantidad de personas que afecta. Ahorita estamos en el 4 punto y algo de mortalidad de este virus. Es alto. Fácil contagio de una zona geográfica a otra. ¿Se ha dado eso, el fácil contagio en esta pandemia? Sí, porque por nada más se han restringido el acceso a los distintos países, ¿no es cierto? Que no pueden venir ni pueden salir. Entonces sí cumple ese fácil contagio de una zona geográfica a otra. La Organización Mundial de la Salud dice que para que sea una pandemia, ¿por qué tiene que meterse la Organización Mundial de la Salud? Porque es el ente que regula a todo el mundo, por eso dice mundial. Entonces, para que se considere como pandemia, tiene que cumplir los siguientes requisitos. 1, tiene que ser un virus nuevo. ¿El COVID-19 es nuevo? Sí, es nuevo. Y por eso no tenemos aún la vacuna. Nueva mutación de uno ya existente que no ha circulado anteriormente, donde la población no sea inmune a este. El COVID-19 es nuevo. No es una mutación de uno que ya existió, ¿sí? Porque una cepa es que ha mutado. Entonces, sigue cumpliendo. Vamos a ir viendo si cumple todo, ¿ya? Que el virus sea capaz de producir una mortalidad significativa y rápida. Luis Fernando quería decir algo. ¿La mutación de cuál es? ¿De qué virus es el COVID? El coronavirus ha mutado la cepa, no recuerdo si es la cepa 19, pero esa es la que ha mutado. Y es una mutación. ¿Ya? Pero se lo voy a averiguar. Es muy, muy buena pregunta. Doctor, Sí, mi niña, yo que me diga. para ser una pandemia tiene que ser solo virus o cualquier enfermedad. No necesariamente virus. Puede ser o algún parásito, puede ser, no necesariamente pero recordemos algo. Los virus son
generalmente de transmisión aérea y es por eso que se considera más fácil que sea una pandemia. Es por eso que lo consideran así. ¿Ya? ¿El virus es capaz de producir una mortalidad significativa y rápida? Estamos viendo, lastimosamente ya hay miles y miles de personas que están muriendo, en algunos lugares más que en otros. Esperemos que no nos llegue a pasar lo mismo. Que el virus sea capaz de transmitirse persona a persona de una forma eficaz. ¿A qué quiere decir eficaz? Que si se pasa de mí hacia ustedes, siga teniendo la misma efectividad letal, la misma virulencia, la misma patogenicidad. Entonces, y ahorita se está viendo que sigue siendo el mismo de persona a persona. Esperemos que no mute, porque si muta, no es algo bueno. ¿Ya? Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece 6 fases de contagio en la pandemia. 6 fases. Chicos, aquí vamos a dejarla un minuto, porque ya se nos acaba el tiempo y tengo que cerrar para que se grabe eso y volver a iniciar otra videoconferencia. Permítanme cerrar la reunión. Les voy a mandar el link en unos 5 minutos e iniciamos nuevamente. ¿Sí? Doctor, ¿me puede dar, bueno, en la siguiente conferencia no voy a poder entrar, lo que pasa es que tengo que planillar arriba, tengo que Tranquilo, tranquilo, Nico, no hay problema, ya te puse asistencia. Listo, doctor, gracias. Ya. A mí no me puso, doctor. Fernando. Sí. No te ¿Quiere preocupes, cerrar su papá, asistencia? ahorita vuelvo y lo coloco, ¿ya? ¿Cuál es tu apellido? Ya. Fernando. Encina. Encina, ya papá, yo ahorita lo Sí. coloco, ¿ya? Dale. ¿Alguien más, chicos? Muchas gracias. Luis Fernando Encina, alias del Cochi. Luis Fernando Encina, ¿ya? Ya, sin Inventaste ofensas. tu propio apodo. No te copies de mí, viejo. Ya, chao, Se copia chao. todo de mí, doctor. Chao, nos Adiós. vemos más ratito.